La mañana de octubre resultó ser excepcionalmente clara, de esas en las que el sol aún intentaba abrirse paso a través de una ligera bruma, y el aire olía a hojas podridas y al humo de las chimeneas de la hacienda. María estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio en la finca de los Trevelyan y contemplaba el parque, donde los jardineros rastrillaban las hojas caídas formando montones ordenados. El oro y el cobre del otoño alfombraban los senderos, y el viento de vez en cuando arrancaba de los árboles nuevos puñados, haciéndolos girar en el aire antes de caer sobre la tierra helada durante la noche. Hoy en la finca de los Wilcox, sus vecinos a 5 millas de allí, se organizaba la cacería de otoño. El evento era tradicional. Cada año a finales de octubre, Sir Henry Wilcox reunía a toda la nobleza de los alrededores para la caza del zorro, y después para un picnic en el parque. María no participaba en la cacería propiamente dicha. Nunca le habían gustado las cabalgatas por terreno accidentado ni el ruido de los sabuesos. Pero al picnic acudía siempre, junto con su padre, Lord Thomas Trevelyan, vizconde de Cornualles, hombre bonachón y que amaba a su única hija con todos sus defectos. Se apartó de la ventana y miró su reflejo en el alto espejo. La doncella Jane ya la había ayudado a vestirse. Un vestido de cálida lana color ciruela madura, con talle alto al estilo imperio y largas mangas abullonadas que, según esperaba María, ocultarían sus brazos rollizos. Sobre el vestido llevaba una corta esclavina con ribete de piel. El tiempo prometía ser fresco. El cabello recogido en un peinado sencillo. Algunos rizos oscuros se habían escapado y enmarcaban su rostro redondo. María sabía que no era una belleza. La sociedad se lo había hecho comprender hacía tiempo, no de forma grosera, pero sí insistente, como gotas de lluvia que horadaban la piedra. Una figura demasiado rolliza, mejillas demasiado redondas, una cintura insuficientemente esbelta, sus ojos castaños, comunes, sin nada destacable, la piel demasiado pálida, sin ese rubor melocotón tan valorado en los círculos sociales. Pero tenía un carácter alegre, una mente aguda y un corazón bondadoso. Su padre siempre decía que eso era suficiente. María, en cambio, sabía que en un mundo donde a una mujer se la juzgaba por su apariencia y su dote, eso era poco, especialmente cuando se trataba del duque Philip Henry Craven. Con solo pensar en él, el corazón de María latía un poco más rápido. Philip, duque de Suffolk, 30 años, soltero, con una reputación intachable y una fortuna que le permitía elegir esposa entre las familias más nobles de Inglaterra. Alto, de cabello oscuro y ojos castaños, con un rostro que parecía tallado en mármol. Rasgos nobles, nariz recta, línea definida de pómulos. Se comportaba con esa dignidad fría que también sentaba a los duques. Y hablaba en voz baja, pero sus palabras siempre eran escuchadas. María estaba enamorada de él desde los 15 años. Era un amor desesperado y torturante, lo sabía. Philip nunca la miraba de otra forma que como a la hija de un vecino con quien debía ser cortés. Le hacía reverencias en las recepciones. A veces intercambiaban un par de frases sobre el tiempo o la salud de su padre. Pero su mirada siempre se deslizaba más allá, hacia interlocutoras más interesantes, hermosas, refinadas, con figuras esbeltas y apellidos célebres. Pero María no podía dejar de tener esperanza. Hoy él también estaría en la cacería. Philip montaba magníficamente y adoraba las cabalgatas. Lo había visto una vez a caballo, la primavera pasada, cuando se lo encontró por casualidad en el bosque. Pasó galopando junto a ella en su semental negro, y aquella visión, su postura segura, la facilidad con que manejaba el caballo, le cortó la respiración. «Señorita María, el carruaje está listo», se oyó la voz de Jane desde el pasillo. «Voy», y se puso la capota, se ajustó los guantes. Abajo su padre ya la esperaba en el vestíbulo. Lord Thomas era un hombre de mediana edad, con canas incipientes y bondadosos ojos azules. Sonrió a su hija y le tendió la mano. «Estás preciosa, querida». «Gracias, papá». María tomó su brazo y salieron al porche, donde los esperaba el carruaje. El camino hasta la finca de los Wilcox les llevó alrededor de media hora. María miraba por la ventana el paisaje otoñal. Campos ya segados tras la cosecha, arboledas con su ropaje cobrizo y dorado, ovejas pastando en las colinas.
Su padre contaba algo sobre el nuevo administrador que había contratado para supervisar a los arrendatarios, pero María escuchaba a medias. Sus pensamientos estaban ocupados con el encuentro que se avecinaba. Quizá hoy Philip se fijara en ella. Quizá lograra decir algo ingenioso que lo hiciera sonreír. Quizá interrumpió sus ensoñaciones. ¡Qué tontería! Tenía 18 años y seguía soñando como una colegiala. La finca de los Wilcox los recibió con animado bullicio. Los carruajes se alineaban a lo largo de la avenida de acceso. Los lacayos iban y venían ayudando a los invitados. La cacería ya había terminado. Lo atestiguaban los caballos acalorados que conducían a las caballerizas y las voces excitadas de los hombres que comentaban la persecución. El picnic estaba dispuesto en un amplio césped frente a la casa, donde habían colocado mesas con manteles blancos, repletas de aperitivos, vino y ponche caliente. María y su padre se unieron a los invitados. La concurrencia era numerosa, unas 40 personas, no menos. Damas con vestidos cálidos y esclavinas, caballeros con levitas de casa. Muchos aún no se habían cambiado tras la cabalgata. El aire vibraba con risas y conversaciones. Olía a carne asada, manzana al horno y vino. María echó un vistazo y lo vio de inmediato. Philip estaba en el centro de un pequeño grupo, rodeado de atención. Aún llevaba el traje de casa, levita verde oscuro, botas altas, pañuelo blanco al cuello. El cabello ligeramente despeinado por el viento. En las mejillas lucía el rubor de la cabalgata. Sostenía una copa de vino y contaba algo, mientras a su alrededor se habían reunido varias jóvenes damas y caballeros que escuchaban cada una de sus palabras. Junto a él estaba Lady Selina Hargrave, hija del conde de Dorset, famosa belleza de cabellos dorados y piel de porcelana. Vestía un elegante traje de un profundo tono vinoso que realzaba su talle fino, y reía por algo que Philip acababa de decir, cubriéndose la boca con el abanico. Su risa era melodiosa, como el tintineo de una campanilla. El corazón de María se encogió. Conocía a Lady Selina. Todos conocían a Lady Selina. Su belleza era objeto de admiración, su ingenio, tema de conversación. Se decía que el duque de Suffolk le prestaba atenciones, que posiblemente le haría una propuesta antes del final de la temporada. María, ¿no te gustaría dar un paseo? La voz de su padre la devolvió a la realidad. No, papá, gracias. Yo quiero tomar un poco de ponche. Se dirigió a la mesa donde servían las bebidas, tomó una copa y dio un sorbo. El ponche caliente le quemó la garganta, pero era agradable, calentaba por dentro. María permanecía un poco apartada de la multitud principal, observando. Varias damas conocidas le hicieron un gesto con la cabeza. Ella respondió al saludo, pero nadie se le acercó. Estaba acostumbrada a ello, a estar en la periferia, a ser aquella a quien se nota por cortesía, pero a quien no se busca para conversar. Philip seguía de pie rodeado de su grupo. Lady Selina le decía algo, tocando su brazo con las yemas de los dedos. Un roce ligero, casi imperceptible, pero María lo notó. Y también cómo Philip se inclinaba ligeramente hacia ella para oírla mejor. María se dio la vuelta, dio otro sorbo al ponche. ¿Para qué había venido aquí? ¿Para qué se torturaba con este espectáculo? «Señorita Trevelyan», se oyó la voz de alguien. Se volvió. Hacia ella se acercaba el señor James Wilcox, hijo del dueño de la finca. Un joven de unos 25 años, con el cabello rojizo y pecas, bonachón, pero no demasiado inteligente. «Señor Wilcox», María sonrió. «¿Ha sido buena la cacería?» «Excelente. Acorralamos 2 zorros, ¿se imagina?» El duque de Suffolk estuvo sencillamente magnífico. Fue el primero en alcanzar a la presa. ¡Qué jinete! James estaba visiblemente emocionado. ¿Usted no participó? No, yo no soy muy aficionada a la caza. Qué lástima. Aunque el picnic también está bien, ¿verdad? Padre ordenó asar un lechón entero. ¡Pruébelo! Intercambiaron algunas frases más antes de que James se disculpara y se alejara hacia otros invitados. María se quedó sola. Terminó el ponche, dejó la copa sobre la mesa y se decidió. Acercarse al grupo donde estaba Philip, simplemente saludar, decir un par de palabras. Era natural después de todo. Eran vecinos, se conocían desde hacía muchos años. Se dirigió hacia allí, procurando mostrarse segura.
El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos a su alrededor podían oírlo. El grupo estaba inmerso en una animada conversación. Alguien contaba una anécdota sobre Lord Byron. Todos reían. María se detuvo en el borde del círculo, esperando una pausa para entrar en la conversación. Philippe estaba medio de perfil a ella, y podía distinguir su perfil, nítido, noble. Lady Selina seguía junto a él, y también otras dos jóvenes damas, Lady Caroline Sutton y la señorita Henrietta Fitzgerald, ambas bellezas, ambas de familias nobles. Finalmente la anécdota terminó. Se oyeron risas, y María aprovechó el momento. «Buenas tardes, Su Excelencia». Se dirigió a Philip, procurando que su voz sonara firme. Él se volvió, y por un instante sus miradas se encontraron. En sus ojos castaños brilló el reconocimiento, una leve sorpresa, como si no esperara verla allí. «Señorita Trevelyan», asintió, cortés, pero sin especial calidez. «Buenas tardes. He oído que la cacería ha sido exitosa», continuó María, intentando involucrarlo en la conversación. «El señor Wilcox está encantado». «Sí, el tiempo fue favorable», respondió Philip, y en su voz no había nada más que cortesía mundana. «Los sabuesos trabajaron magníficamente». Pausa. María sentía cómo la miraban los demás miembros del grupo, con aire evaluador, con leve desconcierto. Lady Selina la recorrió con la mirada de arriba abajo, y en sus ojos azules brilló algo parecido a una compasión condescendiente. «Señorita Trevelyan, ¿cómo está su padre?», preguntó Philip, evidentemente por cortesía. «Gracias, está bien. Está aquí, por cierto, si usted quisiera». «Oh, sin duda me acercaré a él más tarde», asintió Philip y volvió a girarse hacia sus acompañantes, dejando claro que la conversación había terminado. María permanecía de pie sin saber qué hacer. Marcharse ahora significaba admitir la derrota, pero quedarse cuando evidentemente no la esperaban. «Yo he oído, señorita Trevelyan, que usted toca el piano maravillosamente», dijo de pronto Lady Caroline, y en su voz se percibía una dulzura falsa. «Deberíamos pedirle que tocara algo después del picnic». «Yo no creo que haya aquí un instrumento», murmuró María. «Qué lástima». Lady Selina fingió decepción. «Aunque quizás sea mejor así. Al aire libre, de todos modos, la música se oye mal, especialmente cuando hay tantos factores que distraen». Sonrió, y María comprendió la insinuación. Los factores que distraen era ella misma, su presencia. La señorita Henrietta se rió por lo bajo, cubriéndose la boca con la mano. Philip permanecía de pie, mirando hacia algún punto lejano, como si no hubiera oído ese intercambio de réplicas. María sintió cómo el rubor le subía a las mejillas. La humillación quemaba como el fuego. «Disculpen», dio un paso atrás. No quería interrumpir su conversación. Se dio la vuelta, dispuesta a marcharse, cuando oyó la voz de Lady Selina, baja pero lo suficientemente alta como para oírla. «Pobrecilla, una chica tan dulce, pero... bueno, ya me entienden. A algunas ni los vestidos más caros le sirven de ayuda». Y una risa, amortiguada pero clara. María se quedó inmóvil. La sangre huyó de su rostro, luego regresó de golpe, abrazándole la piel. No se volvió, no podía. Simplemente echó a andar entre la multitud de invitados, intentando no correr aunque las piernas le flaqueaban. Vio de reojo que Philip seguía allí, rodeado de sus bellezas. No la defendió. Ni siquiera intentó detener aquello. Simplemente apartó la mirada. María llegó hasta el borde del césped, donde guardaba los carruajes. El cochero de su carruaje familiar dormitaba en el pescante, pero al verla se puso en pie de un salto. «Señorita, ¿se encuentra mal?» «No, yo solo necesito sentarme». Subió al carruaje y cerró la portezuela de un golpe. Dentro hacía fresco y reinaba el silencio. María se sentó en el asiento de terciopelo, cerró las manos en puños y sintió cómo las lágrimas que tanto se había esforzado por contener brotaban de sus ojos. Lloró en silencio, procurando no sollozar para no llamar la atención. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, estropeando el maquillaje, pero le daba igual. Humillación, dolor, desesperación, todo se mezclaba en uno. Nunca sería la elegida. Nunca. Philip jamás la miraría como miraba a Lady Selina o a la señorita Henrietta. Para él, no era más que la hija rolliza y torpe del vecino, a quien toleraban por cortesía.
Y lo peor de todo era que ni siquiera la había defendido. Se había quedado allí escuchando cómo se reían de ella y no había hecho nada. María se secó las lágrimas como el dorso de la mano, respiró hondo. Basta, basta de humillarse, basta de esperar lo imposible. Tenía que marcharse de allí, a donde fuera, lejos de esta sociedad, de estas burlas, de Philip y su indiferencia. París. Su padre le había dicho una vez que tenían una pariente lejana en Francia, Madame Dupont, una viuda que regentaba una pensión para señoritas de buena familia. María podría ir allí, estudiar francés, artes, modales, cambiar de aires, empezar de nuevo. Se secó los ojos una vez más, se irguió. La decisión maduró al instante, pero fue firme como el acero. Esa misma noche hablaría con su padre. Cuando Lord Thomas la encontró en el carruaje media hora después, María ya se había recompuesto. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos, pero le sonrió. «Papá, necesito hablar contigo. En casa». Él la miró con atención, y ella vio la preocupación en sus ojos. «Por supuesto, querida. Vámonos». El camino a casa transcurrió en silencio. María miraba por la ventanilla, al paisaje que desfilaba tras el cristal, y sentía cómo algo cambiaba en su interior. Como si una piel vieja se desprendiera, cediendo el paso a algo nuevo. En casa, en el salón donde ardía la chimenea y crepitaban los leños, se sentó frente a su padre y dijo: «Papá, quiero irme a París, con Madame Dupont, a estudiar, por favor». Lord Tomás guardó silencio largo rato mirándola. Luego preguntó en voz baja: «¿Qué ha pasado, María?». Ella no le contó la humillación de ese día. No le habló de Philip. Simplemente dijo: «Necesito marcharme. Necesito cambiar, ser otra». Su padre suspiró, se levantó, se acercó a ella y la abrazó. «Si es lo que quieres, querida, no voy a oponerme. Pero has de saber que eres maravillosa tal como eres». María se apretó contra él, sintiendo cómo las lágrimas volvían a agolparse. «Gracias, papá». 2 semanas después partí hacia París. La lluvia de noviembre tamborileaba sobre el techo del carruaje y María escuchaba ese golpeteo acompasado mientras miraba por la ventanilla empañada. 3 años. 3 años desde el día en que se marchó de Cornualles, dejando atrás la humillación, las lágrimas y el amor no correspondido. 3 años en París, en la pensión de Madame Dupont, entre calles francesas, museos, salones y rostros nuevos. Regresaba a casa siendo una persona completamente distinta. El carruaje giró por la avenida familiar que conducía a la finca de los Trevelyan, y María sintió una extraña agitación. Los robles que crecían a ambos lados del camino estaban desnudos. Las ramas negras se extendían hacia el cielo gris. La lluvia arreció, convirtiéndose en un aguacero, y el cochero azuzó a los caballos para que fueran más deprisa. Por fin apareció la casa a lo lejos. Una mansión antigua de piedra gris, con altas chimeneas y tejados de plomo por los que corrían torrentes de agua. María se irguió, se ajustó el chal. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un peinado elegante, no un simple moño como antes, sino un trenzado complejo con varios rizos que enmarcaban el rostro. El vestido de lana burdeos oscuro estaba confeccionado según la última moda parisina: talle alto, corpiño ceñido, mangas largas con puños ribeteados de encaje. Ningún volante superfluo, ningún intento de ocultar la figura bajo capas de tela. El vestido sentaba a la perfección, realzando la silueta sin exagerarla. María seguía siendo rolliza, no se había transformado en una ninfa frágil de talle de avispa. Eso habría sido imposible, y tampoco lo había pretendido. Pero algo había cambiado. Había aprendido a comportarse de otro modo: la espalda recta, los hombros hacia atrás, la barbilla ligeramente alzada. Cada movimiento, medido, fluido, sin el apresuramiento y la torpeza de antes. Madame Dupont había pasado incontables horas con ella, enseñándole a caminar, la postura, los gestos. «La elegancia no es la talla del vestido», decía. «Es como se lleva una a sí misma». El carruaje se detuvo frente a la escalinata. El lacayo saltó bajo la lluvia, abrió la portezuela y extendió la mano. María la tomó, descendió sujetándose la falda y subió rápidamente los escalones. La puerta se abrió de par en par y en el umbral apareció el mayordomo Wilson, envejecido,
pero el mismo de siempre, con su expresión impenetrable. «Señorita María», hizo una reverencia. «Bienvenida a casa». «Gracias, Wilson. Qué alegría volver». Su voz también había cambiado. Se había vuelto más grave, más serena, con un ligero, apenas perceptible acento francés en algunas vocales, huella de los 3 años pasados en París. «Su padre la espera en la biblioteca, señorita». María atravesó el vestíbulo, suelo de mármol, techos altos, retrato de antepasados en las paredes. Todo resultaba tan familiar y a la vez tan ajeno, como si lo viera por primera vez. Empujó la puerta de la biblioteca y entró. Lord Thomas estaba sentado en un sillón junto a la chimenea, donde crepitaban los leños. Al ver a su hija se levantó de un salto, y en su rostro se reflejó el asombro. «¿María?» «Papá», sonrió ella y cruzó la habitación para abrazarlo. Él la sostuvo a la distancia de un brazo observándola. «Dios mío, tú has cambiado tanto». «Espero que para mejor». Se sentó en el sillón frente a él, alisando la falda con elegancia. Lord Thomas continuó mirándola con cierta veneración. «Tienes un aspecto...» Buscaba las palabras. «Tienes aspecto de auténtica parisina. Pero no es solo la apariencia. Algo en ti ha cambiado». «He madurado, papá». María aceptó la taza de té que le tendió su padre. «París me ha enseñado muchas cosas». Conversaron toda la velada. María le contó sobre el pensionado de Madame Dupont, sobre las clases, lengua francesa, historia del arte, música, danza, etiqueta, sobre cómo asistía a salones donde se reunían artistas, poetas, músicos, sobre el Louvre, donde pasaba días enteros estudiando los lienzos de los viejos maestros, sobre los teatros, las óperas, los paseos por los Campos Elíseos. «¿Eres feliz?», preguntó el padre cuando la conversación se apagó. María reflexionó. «Estoy en paz. Me he encontrado a mí misma, papá. Ya no soy la muchacha que se marchó de aquí hace 3 años». Lord Thomas asintió. «Lo veo. Y estoy orgulloso de ti, querida». Al día siguiente, María lo pasó en la finca, instalándose, deshaciendo el equipaje. La doncella Jane exclamaba admirada al contemplar los vestidos, sombreros y guantes traídos de París. Todo estaba confeccionado con gusto. Ninguna extravagancia, pero cada detalle pensado. María había aprendido a vestirse de modo que realzara sus virtudes y desviara la atención de sus defectos. Colores oscuros, intensos, burdeos, verde oscuro, ciruela, chocolate. Líneas sencillas, elegantes. Telas de calidad, seda, terciopelo, lana fina. 3 días después de su regreso, María recibió una invitación. Lady Wilcox organizaba una pequeña recepción, té con refrigerios en su salón. Estaban invitados todos los vecinos. «Será un placer verla después de tan larga ausencia», decía la nota. María sostenía la invitación a las manos, releyéndola. Así que la sociedad ya sabía de su regreso. Así que pronto los vería a todos, incluido Philip. Al pensar en él, algo tembló en su interior. Hacía 3 años había partido, destrozada por su indiferencia. Durante 3 años no se había permitido pensar en él. Había cauterizado esos sentimientos como se cauteriza una herida con hierro al rojo. Pero ahora que el encuentro era inevitable, el viejo dolor regresaba, más silencioso, más profundo, pero aún vivo. No sabía si estaba casado. Su padre no había dicho nada al respecto, y ella no había preguntado. Quizás se había casado con Lady Celine, quizá ya tenían un heredero. María dobló la nota y la guardó en el cajón del escritorio. No importaba. No había vuelto para sufrir de nuevo. Había vuelto para demostrar, a sí misma y a todos los demás, que ya no era la muchacha de la que podían burlarse. El día de la recepción amaneció despejado, a pesar de ser noviembre. María eligió un vestido de terciopelo lila oscuro, con cuello alto y mangas largas. Por encima se echó una capa corta ribeteada de piel. Se recogió el cabello en un peinado alto, dejando algunos rizos finos junto a las sienes. Ninguna joya, salvo unos pendientes de perlas, sencillos pero refinados. Cuando bajó, su padre se quedó inmóvil, mirándola. «Estás preciosa, María». Ella sonrió, pero en el pecho todo se le contrajo de nerviosismo.
La finca de los Wilcox los recibió con la misma avenida familiar. María descendió del carruaje, subió los escalones. En el vestíbulo los recibió el mayordomo y los condujo al salón. La habitación estaba llena de invitados, unas 20 personas, no más. Damas con vestidos de tarde, caballeros con levitas. Conversaciones, risas, tintineo de tazas. Lady Wilcox, una dama corpulenta de mediana edad con rostro bondadoso, se acercó a ellos primero. «Lord Thomas, señorita Trevelyan», extendió las manos hacia María. «Dios mío, querida, déjeme verla». María le permitió observarla, sintiendo cómo en la habitación las conversaciones iban apagándose gradualmente. Los invitados se volvían, la miraban con curiosidad. «Ha cambiado tanto». Lady Wilcox sonreía. «París evidentemente le ha sentado bien. Tiene un aspecto... oh, ¿cómo expresarlo? Completamente diferente». «Gracias, Lady Wilcox». María inclinó ligeramente la cabeza. «Me alegra volver a verla». La condujeron al interior de la sala. La presentaron a los invitados. Algunos los recordaba, a otros los veía por primera vez. Todos fueron corteses, pero en sus miradas se leía sorpresa mezclada con curiosidad. La señorita Trevelyan, que había partido 3 años atrás rolliza y tímida, había vuelto diferente. María se mantuvo serena, respondió a las preguntas sobre París, sobre el pensionado, sobre sus estudios. Hablaba sin prisa, con una leve sonrisa, sin agitarse, sin intentar complacer a todos. Simplemente era ella misma, su nuevo yo. «Señorita Trevelyan, debe contarnos sobre la moda parisina», exclamó una de las jóvenes damas. «Dicen que ahora llevan sombreros absolutamente inconcebibles». María sonrió. «Los franceses ciertamente aman experimentar, pero yo diría que la verdadera elegancia es la moderación. Mejor una prenda bien confeccionada que 10 mediocres». La conversación fluía suavemente de un tema a otro. María bebía té, escuchaba, insertando algún comentario de vez en cuando. Se sentía extrañamente tranquila, como si observara todo desde fuera. Y entonces la puerta del salón se abrió, y él entró. El duque Philip Henry Craven, duque de Suffolk. María lo vio antes de que él la notara. Estaba de pie en el umbral, quitándose los guantes, diciendo algo a Lady Wilcox, que se había acercado a saludarlo. Alto, con levita azul oscuro, chaleco blanco, corbata impecablemente anudada. El cabello oscuro ligeramente tocado de gris en las sienes. 3 años no habían pasado en vano. El rostro era el mismo. Facciones nobles, nariz recta, línea firme de los pómulos. Ojos castaños en los que se leía la habitual cortesía fría. El corazón de María dio un vuelco, pero se obligó a respirar con regularidad. Se volvió, continuando escuchando a su interlocutora. «Y entonces mi prima dijo que era completamente indecoroso, pero yo creo...». María asentía, fingiendo escuchar, pero todo su ser estaba concentrado en lo que ocurría junto a la puerta. Philip entró en la habitación, saludó a varios invitados. Su voz, grave, tranquila, llegaba desde algún lugar a la derecha. Ella no miró en su dirección. No sería la primera en buscar su mirada. «Señorita Trevelyan». Lady Wilcox apareció de repente a su lado. «Permítame presentarla al duque de Suffolk, aunque supongo que ya se conocen». María se volvió lentamente. Philip estaba a 2 pasos de ella, con una copa de vino en la mano. Miraba a la anfitriona, dispuesto a decir algo, pero su mirada se deslizó hacia María y se congeló. Ella vio cómo sus ojos se abrieron, cómo se quedó inmóvil, sin llevar la copa a los labios, cómo una ligera sombra de sorpresa cruzó su rostro. Un segundo, otro, y entonces sus dedos se abrieron, y la copa se deslizó de su mano. El cristal se rompió contra el parqué con un fuerte tintineo. El vino tinto se derramó por el suelo, salpicando sus botas. En el salón se hizo el silencio. Todos se volvieron. Philip miraba a María como si no creyera lo que veían sus ojos. Sus labios se entreabrieron, pero no pronunció palabra. «Su Excelencia». Lady Wilcox juntó las manos. «¿Se encuentra mal?». Él parpadeó, volviendo en sí. Bajó la mirada a la copa rota, a las manchas de vino. «Disculpe». Su voz sonó ronca. «Yo le ruego me perdone. La copa se me resbaló».
Los criados se apresuraron a limpiar el suelo. Alguien trajo servilletas. Philip las tomó maquinalmente, pero seguía mirando a María. Señorita Trevelyan, pronunció finalmente, y en su voz se oía algo que ella no podía definir. ¿Es usted? María encontró su mirada con calma. Por dentro todo temblaba, pero externamente permanecía imperturbable. Buenas tardes, Su Excelencia. Hizo una ligera reverencia. Sí, soy yo. Me alegra verlo de nuevo. Él seguía mirándola, como intentando conciliar la imagen que recordaba con lo que veía ahora. Usted ha regresado de París. Hace unos días. Usted se interrumpió, evidentemente sin saber qué decir. Una pausa incómoda quedó suspendida en el aire. Los demás invitados observaban esta escena con curiosidad mal disimulada. París debe de haberle causado impresión. Philip logró decir finalmente. Yo diría que más bien yo causé impresión en París. María sonrió, y en su voz sonó una ligera burla. Alguien rió quedamente. Philip parpadeó, evidentemente no esperando tal respuesta. Yo no lo dudo. Se aclaró la garganta. Realmente ha cambiado mucho. Se lo agradezco. María inclinó la cabeza, aunque no estoy segura de que sea un cumplido. Philip palideció. No, quise decir, es decir, por supuesto que es un cumplido. Se ve maravillosa. Qué amable de su parte. Se volvió hacia Lady Wilcox. Disculpe, parece que he distraído a todos. ¿Podría mostrarme su jardín de invierno? He oído que tiene nuevas orquídeas. Oh, por supuesto, querida. Lady Wilcox se aferró con alivio a la posibilidad de distender el ambiente. María pasó junto a Philip sin dedicarle otra mirada. Sentía cómo él la seguía con la vista, pero no se volvió. En el jardín de invierno había silencio y olía a tierra húmeda y flores. Lady Wilcox le mostraba las orquídeas, le contaba sobre su cuidado, pero María apenas escuchaba. Dentro de ella rugía una tormenta de emociones. Había dejado caer la copa al verla. Philip Craven, siempre impecablemente dueño de sí mismo, había dejado caer la copa y la había mirado como a un fantasma. ¿Qué significaba eso? ¿Sorpresa? ¿Admiración? ¿O simplemente el shock de lo mucho que había cambiado? María no lo sabía, y no estaba segura de querer saberlo. Cuando regresaron al salón, Philip estaba junto a la ventana, sosteniendo una nueva copa de vino y conversando con el señor Wilcox. Pero su mirada se deslizaba una y otra vez hacia María. El resto de la recepción transcurrió en una atmósfera tensa. Los invitados cuchicheaban, lanzando miradas, ora a María, ora al duque. Algunos se acercaban a ella, le preguntaban sobre París, le hacían cumplidos sobre su apariencia. María respondía cortésmente, pero con reserva. Philip no volvió a acercarse a ella. Cuando llegó el momento de partir, María se despidió de la anfitriona y se dirigió a la salida. En el vestíbulo la alcanzó una voz. «Señorita Trevelyan». Se volvió. Philip estaba al pie de la escalera. «¿Su Excelencia?» Dio un paso adelante, claramente dispuesto a decir algo, pero las palabras parecieron atascársele en la garganta. «Yo quería decir...» Se calló, pasándose la mano por el cabello. «Bienvenida a casa». María sonrió, educadamente, fríamente. «Se lo agradezco». Se dio la vuelta y salió, dejándolo de pie en el vestíbulo. En el carruaje, de camino a casa, su padre preguntó, «¿Estás bien, querida?» Copa rota. Estuve mucho tiempo decidiendo si dejar esta escena. Demasiado teatral, pensé al principio. Demasiado parecido a un cliché romántico barato. El duque ve a la dama, se paraliza, el cristal se quiebra contra el parquet bajo el asombro del público. Pero cuanto más miraba a Philippe en ese momento, más claro entendía. Esto debe quedarse. Verás, estamos acostumbrados a pensar que las personas cambian gradualmente, que la transformación es un proceso suave, como el derretimiento del hielo bajo el sol de primavera. Pero a veces la revelación llega de inmediato. Miras a una persona que conoces desde hace años, y de repente ves a un completo desconocido. No porque haya cambiado en un segundo, sino porque en un segundo tus ojos han cambiado. Philippe vivió 3 años con la imagen de María, completa, torpe, imperceptible.
Esa imagen se había petrificado en su memoria, como un retrato en un marco. Y ahora el marco se ha agrietado. No vio a una nueva mujer, vio a aquella que siempre estuvo a su lado, pero que se negaba a notar. La diferencia entre mirar y ver es un abismo. En ese momento Philippe la sobrepasó, y los dedos se abrieron por sí solos. Así que dejemos que la copa se quede rota, que esto sea una melodrama. A veces la verdad se ve teatral, y los símbolos son más importantes que la verosimilitud. María miraba por la ventana al paisaje que desfilaba ante sus ojos. Árboles desnudos, cielo gris, campos envueltos en la somnolencia preinvernal. Sí, papá, respondió en voz baja. Estoy perfectamente bien. Pero en su interior algo temblaba. Un viejo dolor mezclado con algo nuevo. ¿Satisfacción? ¿Triunfo? ¿O simplemente el cansancio de encontrarse de nuevo junto al hombre al que una vez amó sin ser correspondida? No lo sabía. Pero una cosa estaba clara. Philip Craven ya no la miraba como a la hija regordeta y torpe del vecino. La miraba como si la viera por primera vez, y eso lo cambiaba todo. Diciembre llegó con heladas y la primera nevada. María estaba junto a la ventana de la biblioteca, observando cómo los copos blancos descendían lentamente hasta el suelo, cubriendo el parque con un fino manto. El jardín de los Trevelyan lucía de cuento. Los rosales nevados, la fuente helada, los senderos espolvoreados de blanco. En la chimenea crepitaban los leños, llenando la estancia de calor y del aroma de roble quemado. Habían pasado 2 semanas desde aquella recepción en casa de Lady Wilcox. 2 semanas durante las cuales María había intentado volver a la vida tranquila en la finca familiar. Leía, tocaba el piano, paseaba por el jardín, ayudaba a su padre con los asuntos. Pero no había paz, porque cada día traía algo nuevo, algo relacionado con Philip Craven. Primero llegaron las flores, un enorme ramo de rosas blancas con una nota. Señorita Trevelyan, acepte estas flores como muestra de mi admiración por su regreso. P.C. María las colocó en un jarrón en el salón, pero no guardó la nota. Luego llegó una invitación a cenar en su finca, cortés, formal, dirigida a Lord Thomas y a su hija. María declinó, alegando una leve indisposición. Su padre la miró con gesto interrogante, pero no dijo nada. Después Philip vino en persona, con una visita, según dijo, a un viejo amigo. Lord Thomas lo recibió en la biblioteca, y María oyó sus voces. Hablaban de casa, política, asuntos de las fincas. Ella no bajó. Se quedó en su habitación fingiendo estar ocupada con correspondencia. Pero cuando Philip se marchaba, casualmente se encontró junto a la ventana y lo vio subir al carruaje. Vio cómo alzaba la cabeza y miraba hacia la mansión, con una mirada larga y pensativa. Luego el carruaje se puso en marcha y él se fue. María se apartó de la ventana, sintiendo cómo su corazón latía demasiado rápido. ¿Qué quería? ¿A qué venían esas flores, invitaciones, visitas? ¿Acaso él realmente? No. No se permitiría volver a creer, no después de lo que había pasado. Señorita María. La voz de Jane la sacó de sus pensamientos. Ha llegado un paquete para usted. La doncella entró con una pequeña caja atada con una cinta de seda. María la tomó, desató la cinta y la abrió. Dentro había un libro. Una edición francesa de Las amistades peligrosas de Choderlos de Laclos, con una elegante encuadernación de cuero. En la portadilla, una inscripción. Espero que esto le recuerde París. P.C. María tomó el libro entre sus manos, pasó los dedos por el grabado de la cubierta. Era inesperado. Las amistades peligrosas, una novela sobre manipulaciones, seducción, juegos de sentimientos. ¿Por qué precisamente este libro? ¿Qué quería decir con esto? Cerró la caja y la guardó en el armario. No respondería. No daría las gracias. Que se quedara con la duda. Pero al día siguiente llegó una nueva carta. No una nota, una verdadera carta, de varias páginas, sellada con lacre y el escudo de los Craven. María contempló largo rato el sobre antes de abrirlo. Querida señorita Trevelyan, leyó. Le ruego perdone mi insistencia, pero no puedo dejar de escribirle. Desde el momento de su regreso no encuentro sosiego. Debo decirle lo que debí decir hace tiempo. Hace 3 años estaba ciego. No veía lo que tenía justo delante de mí. Su bondad, su inteligencia, su dignidad. Permití que la sociedad juzgara por mí
en lugar de juzgar yo mismo. Y cuando usted se marchó, ni siquiera comprendí lo que había perdido. Pero ahora, al verla de nuevo, entiendo cuán profundamente me equivoqué. Ha cambiado, señorita Trevelyan, pero no exteriormente, aunque eso también es evidente. Ha cambiado interiormente. Ha adquirido esa seguridad y esa fuerza que siempre estuvieron en usted, pero que yo no supe ver. Le ruego, deme la oportunidad de enmendar mi culpa. Permítame conocerla de nuevo. Su humilde servidor, Philip Craven. María dobló lentamente la carta y la dejó sobre la mesa. Las manos le temblaban ligeramente. En su interior se desataba una tormenta, ira, dolor, una amarga satisfacción. Él se disculpaba, reconocía su culpa, pedía que le dieran una oportunidad. 3 años atrás ella habría dado cualquier cosa por escuchar esas palabras. 3 años atrás habría llorado de felicidad y lo habría perdonado al instante. Pero ahora recordaba aquel día del picnic, recordaba la risa mordaz de Lady Selina, recordaba cómo Philip se había quedado allí de pie sin decir una sola palabra. Simplemente apartó la mirada. María se levantó, se acercó a la chimenea y arrojó la tarta al fuego. El papel se inflamó, se retorció, se convirtió en cenizas. No perdonaría tan fácilmente. Para el domingo siguiente su padre había invitado a varios vecinos a comer. Una pequeña reunión de unas 10 personas. María se enteró solo por la mañana, cuando vio el ajetreo en la casa. Los criados poniendo la mesa en el comedor, el cocinero atareado en la cocina. «Papá», bajó al vestíbulo donde su padre daba las últimas instrucciones al mayordomo. «No me habías dicho que habías invitado a nadie». Lord Thomas se volvió, y en su mirada brilló algo parecido a la culpa. «Perdona, querida». Se decidió en el último momento. Sir Henry Wilcox y su esposa, los señores Foster, Lady Catherine Ashley con su hija, titubeó, y el duque de Suffolk. María se quedó inmóvil. Philip estará aquí. No podía no invitarlo. Su padre abrió las manos. Es nuestro vecino y además... María, es un buen hombre. Dale una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Sentía como la irritación hervía en su interior. Para enmendar su culpa. Así que lo sabes. Lo miró fijamente. ¿Sabes lo que pasó hace 3 años? Lord Thomas suspiró. Lo intuía. Nunca hablaste de ello, pero lo vi. María, las personas cambian. Él ha cambiado. Dale la oportunidad de demostrarlo. Quiso replicar, pero guardó silencio. Era inútil discutir. Los invitados ya estaban convocados. La comida empezaba a las 2. María se vistió con esmero. Un vestido de seda gris oscuro con cuello alto, mangas largas, adornos sencillos pero elegantes, el cabello recogido en un moño bajo, algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Ninguna joya, solo una fina cadena de oro con un medallón. Cuando bajó al salón, los invitados ya se habían reunido. Sir Henry y Lady Wilcox conversaban con su padre junto a la chimenea. Los señores Foster, una pareja de edad avanzada, contemplaban los cuadros de las paredes. Lady Catherine Ashley, una viuda de mediana edad, estaba sentada en el sofá junto a su hija, la señorita Charlotte, una joven de unos 20 años, bonita pero pálida y tímida. Y Philip estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de jerez, mirando el jardín nevado. Al oír sus pasos se volvió. Sus miradas se encontraron. María vio como algo centelleó en sus ojos. ¿Alivio? ¿Esperanza? Pero ella apartó la vista y se dirigió hacia Lady Catherine. «Lady Catherine, qué alegría verla». Hizo una reverencia. «Señorita Trevelyan». Aquella sonrió. «Permítame presentarle a mi hija Charlotte». La señorita Charlotte asintió tímidamente. María intercambió con ella algunas frases corteses. Luego se acercó a saludar a los demás invitados. Philip la observó todo ese tiempo, pero ella no miró ni una sola vez en su dirección. Cuando el mayordomo anunció que la comida estaba servida, los invitados se dirigieron al comedor. María quedó situada entre Sir Henry y el señor Foster, una ubicación segura. Philip estaba sentado enfrente, al otro lado de la mesa, junto a la señorita Charlotte. La comida transcurrió con decoro. Sirvieron sopa de ostras, luego pavo asado con verduras, después pudín y quesos. La conversación fue general, sobre el tiempo, sobre la Navidad que se acercaba, sobre las noticias de Londres.
María participó en la charla, respondió preguntas sobre París, contó anécdotas divertidas de la vida en el pensionado. Philip guardaba más silencio de lo habitual. Comió poco, bebió aún menos, y su mirada volvía constantemente a María. Ella lo sentía, pero no lo demostraba. Señorita Trevelyan, se dirigió a ella de pronto el señor Foster. Dicen que en París florecen los salones donde se reúnen artistas y escritores. ¿Visitó alguno? Sí, María asintió. Madame Dupont nos llevó a varios salones. Fue muy instructivo escuchar cómo la gente del arte discutía sus trabajos, filosofía, política. Debe de ser bastante librepensador, observó Lady Wilcox con ligera desaprobación. Más bien abierto, corrigió María. Los franceses valoran la libertad de pensamiento. Eso no significa que carezcan de moral. Simplemente no temen discutir aquello de lo que en Inglaterra se acostumbra callar. Por ejemplo, fue Philip. Era la primera vez en toda la comida que se dirigía directamente a ella. María levantó lentamente la mirada y se encontró con sus ojos. Por ejemplo, sobre la posición de las mujeres en la sociedad. Sobre que no somos simplemente un adorno en el salón o un medio para la continuación de la estirpe. Sobre que tenemos mentes capaces de pensar tan bien como las masculinas. Se hizo una pausa. Algunos invitados se miraron entre sí. Lady Catherine frunció ligeramente los labios. Pensamientos audaces, dijo Philip, y en su voz no había burla. ¿Y usted los comparte? Por supuesto. María no apartó la mirada. De lo contrario, ¿para qué expresarlos? Él sonrió levemente, por primera vez en toda la velada. París realmente la ha cambiado. No, Su Excelencia. Ella bebió un sorbo de vino. París simplemente me permitió ser yo misma. Otra pausa. Philip siguió mirándola, y en su mirada se leía algo nuevo. ¿Respeto? ¿Admiración? María no podía descifrarlo. Entonces todos deberíamos estar agradecidos a París, dijo él en voz baja. María no respondió nada. Simplemente se volvió hacia Sir Henry, continuando la conversación sobre asuntos completamente ajenos. Después de la comida, los invitados pasaron al salón. Lady Wilcox pidió a María que tocara algo al piano. María accedió. Había estudiado música con dedicación en París. Se sentó ante el instrumento, deslizó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar un nocturno de Fier, una melodía melancólica llena de quieta tristeza. La música fluía, llenando la estancia. María tocaba con los ojos cerrados, sumergiéndose en los sonidos. Sentía cada nota, cada pausa. No era una simple interpretación, era una declaración. Todo aquello que no podía expresar con palabras se vertía a través de la música. Cuando el último acorde se desvaneció en el aire, en la sala reinó el silencio. Luego estallaron los aplausos. «Precioso», pronunció Lady Catherine. «Sencillamente precioso, querida». María se levantó e hizo una reverencia. Su mirada se deslizó casualmente hacia Philip. Él permanecía junto a la chimenea y la miraba como si viera algo que nadie más veía. Y en sus ojos había dolor. Ella apartó la vista. Los invitados comenzaron a marcharse al caer la tarde. María se despidió de cada uno, agradeciéndoles la visita. Philip fue el último en irse. Cuando se acercó para despedirse, Lord Thomas se apartó hacia la ventana, dejándolos a solas. «Señorita Trevelyan». Philip se detuvo ante ella. «Le agradezco esta velada. Debería agradecer a mi padre». Ella se mantuvo fría. «Son sus invitados». Aún así, guardó silencio, buscando las palabras. «¿Recibió mi carta?» «La recibí». «¿Y?» «Y nada, Su Excelencia». María le sostuvo la mirada. «La leí», pero no respondió. «No lo consideré necesario». El dolor volvió a cruzar sus ojos. «Lo comprendo. No tengo derecho a exigir su perdón, pero quizá me conceda la oportunidad de demostrarle que he cambiado». María lo observó largamente. Veía la sinceridad en su rostro, oía la súplica en su voz. Una parte de ella, aquella parte que aún recordaba a la muchacha de 18 años, desesperadamente enamorada de este hombre, quería decir sí. Quería creer. Pero otra parte, la que había crecido y se había fortalecido durante 3 años en París, recordaba el dolor, recordaba la humillación, recordaba cómo él permaneció en silencio mientras se reían de ella. «El pasado no puede cambiarse, Su Excelencia», pronunció al fin. «Y el futuro,
El futuro mostrará si es usted digno de una oportunidad. Hizo una reverencia y salió de la estancia, dejándolo de pie en el vestíbulo. Arriba, en su dormitorio, María se acercó a la ventana y miró hacia abajo. El carruaje de Philip se alejaba del pórtico. Vio su silueta en la ventanilla del carruaje. Él también miraba hacia arriba, hacia las ventanas iluminadas de la mansión. Luego el carruaje desapareció tras el recodo de la alameda. María se apartó de la ventana y se sentó al borde de la cama. Todo temblaba en su interior. ¿Qué estaba haciendo? ¿Rechazando a un hombre que intentaba enmendar su culpa? ¿O protegiéndose de un nuevo dolor? No lo sabía. Solo sabía una cosa. Ya no era aquella muchacha ingenua que creía en cuentos de hadas. Si Philip Craven quería su perdón, debía ganárselo. No con flores y cartas, sino con algo más. Demostrar que veía en ella no solo una apariencia transformada, sino a ella misma, a María, tal como era. Mientras tanto esperaría, y observaría, y mantendría su corazón bajo llave. La Navidad se acercaba, y con ella la tradicional velada benéfica en la finca de los Craven. La invitación llegó a mediados de diciembre, escrita con la elegante caligrafía del administrador del duque. El duque de Suffolk tiene el honor de invitar a Lord Thomas Trevelyan y a la señorita María Trevelyan a la velada benéfica en favor del orfanato, el 20 de diciembre, a las 7 de la tarde. María sostenía la invitación entre las manos, de pie junto a la ventana de su habitación. Tras el cristal caía la nieve, en copos grandes, sin prisa, cubriendo la tierra con una capa cada vez más gruesa de blancura. El jardín se hundía en ventisqueros. Las ramas de los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve, y en el alféizar se habían formado caprichosos dibujos de escarcha. La velada benéfica de los Craven era un acontecimiento anual. Toda la nobleza local se reunía en su finca, donaba dinero para el orfanato, cenaba, bailaba. María recordaba aquellas veladas. Recordaba cómo hacía 3 años permanecía junto a la pared del salón de baile, observando a Philip bailar con bellezas ataviadas con elegantes vestidos. Recordaba cómo nadie la invitaba a bailar. ¿Iremos?, preguntó su padre durante el desayuno a la mañana siguiente. María bebió un sorbo de té, sin apresurarse a responder. Negarse significaría mostrar debilidad. Mostrar que aún temía el encuentro con Philip, y ella no temía, no debía temer. Por supuesto, papá. Dejó la taza sobre el platillo. Es por una buena causa. Lord Thomas asintió, pero en sus ojos brilló la inquietud. Faltaba una semana para la velada. María eligió un vestido, nuevo, traído de París, que aún no había estrenado. Terciopelo azul oscuro, casi negro, de talle alto y mangas largas. El corpiño ceñía la figura con firmeza, realzando el pecho y la línea de los hombros. La falda caía en suaves pliegues. En el escote, un delicado bordado en hilo de plata, casi imperceptible, pero que confería al vestido una elegancia especial. Venían con él unos largos guantes blancos y un chal de la más fina cachemira. Jane pasó varios días poniendo el vestido en perfecto estado, planchando los pliegues al vapor, revisando cada costura. María se lo probaba una y otra vez, de pie frente al espejo, evaluando. El vestido le sentaba impecablemente. No ocultaba su figura, la presentaba bajo la mejor luz. La redondez no parecía un defecto, sino parte de la imagen general. Una mujer segura, madura, que conocía su propio valor. La víspera de la velada cayó una nevada especialmente fuerte. María despertó y vio por la ventana un velo blanco. La ventisca había rugido toda la noche, y ahora el mundo tras el cristal parecía difuso, irreal. Bajó a desayunar, donde su padre ya leía los periódicos. «El tiempo es pésimo», comentó él sin levantar la vista. «Espero que amaine para la tarde». Para la tarde la ventisca efectivamente amainó, pero había caído tanta nieve que los caminos apenas se distinguían. El cochero enjaezó el carruaje más fiable. Los caballos estaban herrados para el invierno. Y exactamente a las 6:30 partieron de la finca de los Trevelyan. El camino llevó más tiempo de lo habitual. El carruaje avanzaba despacio. Las ruedas se hundían en la nieve. Los caballos tiraban del vehículo con dificultad. María iba sentada, envuelta en su abrigo de pieles, mirando por la ventana el paisaje invernal. La luna ya había salido,
y su luz, reflejándose en la nieve, hacía la noche casi luminosa. Los campos, los bosques, las colinas, todo se hundía en la blancura. La finca de los Craven apareció adelante como una visión. Una enorme mansión de piedra oscura, con torres y tejados puntiagudos, toda bañada en luz. En cada ventana ardían velas, y su parpadeo se reflejaba en la nieve. La avenida de acceso había sido despejada. A lo largo de ella se alzaban antorchas iluminando el camino. Los carruajes se alineaban ante la escalinata. Los invitados ya estaban llegando. María descendió del vehículo, sujetándose la falda. El aire frío le quemó el rostro y se apresuró hacia el interior, donde les recibió el mayordomo con librea de gala. Lord Thomas Trevelyan y la señorita María Trevelyan, anunció, y entraron en el vestíbulo. Dentro hacía calor y había bullicio. El vestíbulo de la finca de los Craven impresionaba por su amplitud. Techos altos con molduras, columnas de mármol, una amplia escalera que conducía al segundo piso. Por todas partes había jarrones con flores de invierno, lirios blancos, acebo con bayas rojas, ramas de muérdago. Los invitados se quitaban abrigos y capas, entregándolos a los criados, y se dirigían al salón de baile, de donde llegaban los sonidos de la música. María se quitó el abrigo de pieles, se ajustó los guantes. El vestido lucía aún mejor a la luz de las velas. El terciopelo relucía, el bordado plateado centelleaba. Tomó a su padre del brazo y entraron en el salón de baile. El salón era enorme. Arañas de cristal colgaban del techo, proyectando miles de destellos de luz. Las paredes estaban decoradas con espejos y cuadros en marcos dorados. En el extremo más alejado tocaba una orquesta. Violines, violonchelos, flauta. Había muchos invitados, 80 personas al menos. Damas con vestidos de noche, caballeros con fracs y chalecos blancos. Conversaciones, risas, el susurro de las faldas sobre el parqué. María recorrió el lugar con la mirada, buscando al anfitrión, y lo encontró casi de inmediato. Philip estaba junto a una de las columnas, conversando con varios caballeros. Vestía frac negro, chaleco blanco, la corbata anudada impecablemente, el cabello peinado hacia atrás, el rostro serio, concentrado. Decía algo, gesticulando, y sus interlocutores escuchaban con atención. Como si hubiera sentido su mirada, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron a través de todo el salón. María vio cómo se quedaba inmóvil, cómo interrumpía la frase a mitad, cómo sus labios se entreabrían, como si quisiera decir algo pero hubiera olvidado las palabras. Ella no apartó la mirada. La sostuvo, tranquila, segura. Luego asintió levemente, un saludo formal, y se volvió, continuando caminando junto a su padre. Se acercaron a un grupo de conocidos, los esposos Wilcox, Lady Catherine con su hija, varios otros vecinos. Todos saludaban a María, le hacían cumplido sobre su vestido. Ella sonreía, agradecía, intercambiaba cortesías mundanas. «Señorita Trevelyan», se oyó una voz a sus espaldas. Se volvió. Philip estaba a 2 pasos de ella. De cerca podía distinguir su rostro, pálido, con los pómulos tensos. En sus ojos se leía una agitación que apenas lograba ocultar. «Su señoría». Ella hizo una reverencia. «Le agradezco que haya aceptado mi invitación». Él se inclinó. «¿Está usted...?» Se calló, buscando las palabras. «Espléndida». «Es usted demasiado amable». Una pausa. Alrededor continuaban las conversaciones, la música sonaba, pero entre ellos pareció cernirse el silencio. «¿Puedo...?» Philip carraspeó. «Puedo invitarla a bailar. Más tarde, cuando comience el baile». María lo miraba. 3 años atrás había soñado con esta invitación. Había soñado con que él le pidiera la mano para bailar, con que giraran en un vals, con que la mirara como miraba a otras mujeres. Ahora él se lo pedía, pero algo dentro de ella se resistía. «Me temo que mi carnet ya está completo», mintió. Un destello de dolor cruzó sus ojos, pero él asintió. «Por supuesto, lo comprendo». Se inclinó y se alejó. María lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y pesar. El baile comenzó a las 8. La orquesta tocó el primer vals y las parejas comenzaron a girar por el salón. María permanecía junto a la pared, observando. Se le acercaban caballeros,
La invitaban a bailar, y ella aceptaba. Bailó con el señor Wilcox, con algún joven varón cuyo nombre ni siquiera recordó, con un anciano amigo de su padre. Philip bailaba con distintas damas, con Lady Catherine, con la señorita Charlotte, con la hija del conde del condado vecino. Pero su mirada buscaba constantemente a María. Ella lo sentía, aunque no mirara en su dirección. Después del tercer baile anunciaron un descanso. Invitaron a los huéspedes al comedor, donde estaba servida la cena. María se dirigió allí junto con los demás, tomó una copa de champán y algunos aperitivos. El comedor no era menos suntuoso que el salón de baile. Una larga mesa de madera oscura, repleta de fuentes de plata con mostras, patés, carnes frías y frutas. Los criados servían vino y champán. María permanecía junto a una de las ventanas, contemplando el parque nevado. La luna colgaba en lo alto, y la nieve bajo su luz parecía plateada. «Hermosa vista, ¿no es cierto?», resonó una voz familiar. Ella no se volvió. Sabía que era Philip. «Sí, el invierno embellece todo». Él se colocó a su lado, mirando también por la ventana. «O simplemente oculta las imperfecciones bajo la nieve», pronunció en voz baja. María volvió la cabeza y lo miró. Su perfil era nítido, casi severo bajo la luz de la luna. «Es una cuestión filosófica, Su Excelencia. ¿Qué es la belleza? ¿Lo que vemos o lo que se oculta bajo el manto?». Él cruzó su mirada con la de ella. «La verdadera belleza no necesita mantos, señorita Trevelyan. Siempre es visible. Simplemente a veces somos demasiado ciegos para percibirla». Ella comprendía que no hablaba del invierno. Lo comprendía, y esa comprensión le oprimía el corazón. «La ceguera tiene cura». «No siempre», suspiró él. «A veces recobramos la vista demasiado tarde. Y a veces…». María bebió un sorbo de champán. «Lo que tomamos por clarividencia no es más que una nueva ilusión». Philip frunció el ceño. «¿Cree usted que cree que mis sentimientos hacia usted son una ilusión?» «Creo», se volvió hacia él completamente, «que hace 3 años veía en mí una cosa, ahora ve otra. Pero ambas pueden ser tan solo lo que usted desea ver, y no lo que realmente soy». Él guardó silencio, mirándola con cierta desesperación. «Entonces permítame conocer lo que realmente es», pronunció finalmente. «Permítame simplemente estar a su lado, sin pasado, sin expectativas, simplemente conocerla de nuevo». María sentía cómo algo cedía en su interior. El muro que había erigido se agrietaba. Su sinceridad era palpable, y ella deseaba, Dios, cómo deseaba, creer. Pero la memoria era más fuerte. «Gánese ese derecho, Su Excelencia», dijo en voz baja. «Gáneselo, y quizás se lo permita». Dejó la copa y salió del comedor, dejándolo de pie junto a la ventana. En el pasillo hacía más fresco y había más silencio. María se apoyó contra la pared, cerrando los ojos. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no podía simplemente perdonar y olvidar? Porque perdonar significaba abrirse de nuevo, volver a ser vulnerable, y no estaba segura de poder soportar otra traición. «Señorita Trevelyan». Una voz femenina la hizo estremecerse. María abrió los ojos. Ante ella estaba Lady Selina Hargrave, la misma belleza de cabellos dorados, con un vestido color champán y diamantes al cuello. Pero algo había cambiado en su rostro, una dureza que no existía antes, arruguitas junto a los ojos, una fina línea entre las cejas. «Lady Selina», María se enderezó. «Quería hablar con usted». Aquella sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. A solas. María asintió, y pasaron a una de las habitaciones laterales, un pequeño salón con sofás y chimenea. Lady Selina cerró la puerta y se volvió hacia María. «Debe de estar disfrutando de su triunfo», pronunció sin rodeos. «No comprendo de qué habla». María se mantuvo serena. «De Philip, por supuesto». Lady Selina sonrió con sarcasmo. «No le quita los ojos de encima en toda la velada. Curioso, ¿no es cierto? Hace 3 años apenas la notaba, y ahora la mira como si fuera la única mujer en el mundo». María guardó silencio. «Ha cambiado, señorita Trevelyan», continuó aquella. «Ha adelgazado, no exactamente adelgazado, pero ha aprendido a comportarse de otro modo. Barniz parisino, vestidos nuevos.
Pero eso es solo el envoltorio, ¿no es así? Por dentro sigue siendo la misma. Se equivoca, Lady Selina. María cruzó su mirada con la de ella. Por dentro he cambiado más que nada. Aquella resopló. Ya veremos. Philip es propenso a los arrebatos. Ahora le interesa la novedad, pero cuando la novedad pase, recordará quién es usted en realidad. ¿Y quién soy?, preguntó María en voz baja. La hija de un vizconde, con una dote que apenas cubrirá los gastos del vestido de novia, sin conexiones en la alta sociedad, sin... La recorrió con la mirada, sin lo que necesita una duquesa. Las palabras picaban como abejas, pero María no se inmutó. Quizás tenga razón, se encogió de hombros. Pero eso no es asunto suyo, Lady Selina. Oh, sí es asunto mío. Aquella dio un paso hacia ella. Porque yo iba a convertirme en duquesa de Suffolk. Casi lo teníamos acordado. Y entonces usted regresó. María sonrió con ironía. Si su posición era tan frágil que mi regreso lo destruyó todo, me temo que sobreestima su poder sobre el duque. Lady Selina palideció. Usted... No soy su enemiga, Lady Selina. María se volvió hacia la puerta. Y si Philip no la elige a usted, es su decisión, no la mía. Y desde luego, no la suya. Salió de la habitación, dejando a Lady Selina de pie en medio del salón con el rostro pálido de rabia. María regresó al salón de baile, donde ya había comenzado el siguiente baile. Tomó una nueva copa de champán y bebió un sorbo. Las manos le temblaban ligeramente. La conversación con Lady Selina la había afectado más de lo que quería admitir. «Señorita Trevelyan». Philip apareció a su lado, como surgido del aire. «¿Se encuentra bien? Está pálida». «Todo bien», esbozó una sonrisa forzada. Él la miró atentamente. Luego echó un vistazo alrededor, como buscando a quien pudiera haberla disgustado. «¿Si alguien la ha ofendido?» «Nadie me ha ofendido, Su Excelencia». María lo interrumpió. «Simplemente, estoy cansada». Él asintió, pero no se alejó. «Entonces permítame acompañarla a un lugar tranquilo. Aquí hay un jardín de invierno. Allí es más tranquilo». María dudó. Luego aceptó. Quizás el silencio realmente le haría bien. Atravesaron varios pasillos y llegaron al jardín de invierno. Un invernadero de cristal donde crecían plantas exóticas, palmeras, orquídeas, lianas. El aire era cálido y húmedo, olía a tierra y flores. La luz de la luna penetraba a través del techo de cristal, haciendo que el espacio pareciera casi mágico. María caminó hacia el centro, donde había una fuente con una pequeña pila. El agua murmuraba suavemente, de forma tranquilizadora. Se sentó en un banco de piedra cercano, colocando las manos sobre las rodillas. Felipe se detuvo a unos pasos, sin atreverse a acercarse. «María», pronunció, y era la primera vez que la llamaba simplemente por su nombre, sin formalidades. «¿Qué debo hacer? Dígamelo, y lo haré». Ella levantó la mirada hacia él. «No lo sé, Felipe». Su voz era suave. «Realmente no lo sé». Él se arrodilló ante ella, un movimiento tan inesperado que ella se estremeció. «Entonces permítame intentarlo». Tomó su mano entre las suyas. «Deme la oportunidad de demostrar que la veo». «A la verdadera usted. No al pasado, no al nuevo envoltorio. A usted, María. La que toca con tanta pasión que quienes la escuchan quedan paralizados. La que habla de los derechos de las mujeres y no teme el juicio. La que se mantiene con dignidad, incluso cuando sufre». Las lágrimas se agolparon en su garganta. María sentía cómo se derrumbaba su defensa, cómo el muro se agrietaba una y otra vez. «Me hizo daño, hace 3 años. Usted se quedó allí en silencio mientras se reían de mí. Lo sé». Su voz se quebró. «Y nunca me lo perdonaré. Fui un cobarde. Permití que la sociedad me dictara quién merecía mi atención. Pero he cambiado, María. Al verla de nuevo, comprendí cuánto había perdido». Ella lo miraba a través de las lágrimas. «¿Cómo puedo saber que no cambiará de opinión? Que dentro de un mes, de un año, no recordará que soy solo la hija de un vizconde? ¿Que no soy una belleza como Lady Selina?» «¿Por qué?». Apretó su mano con más fuerza. «No quiero a una belleza.
La quiero a usted. Solo a usted. El silencio se cernió entre ellos. María sentía cómo su corazón se desgarraba entre el deseo de creer y el miedo a ser traicionada de nuevo. Deme tiempo, susurró finalmente. Simplemente deme tiempo. Felipe asintió, llevó su mano a los labios y la besó. Todo el que necesite, pronunció. Esperaré. Se levantó, la ayudó a ponerse de pie. Regresaron al salón de baile en silencio, pero algo había cambiado entre ellos. Un hilo invisible se extendió, uniéndolos. María no sabía qué vendría después. No sabía si podría volver a confiar. Pero por primera vez en 3 años se permitió tener esperanza. Solo un poco. Pero fue suficiente para sentir cómo se calentaba su pecho. La mañana después de la velada benéfica resultó fría y despejada. María despertó tarde. Se notaba el cansancio de la noche en vela. Permaneció acostada, mirando al techo, recordando la conversación de ayer en el jardín de invierno. Las palabras de Felipe, su mirada, el roce de sus labios en su mano. Todo eso daba vueltas en su cabeza, sin dejarla en paz. Se levantó, se acercó a la ventana. La nieve brillaba al sol con miles de diamantes. El cielo era de un azul penetrante, sin una sola nube. La belleza de la mañana invernal parecía engañosa, como si prometiera algo bueno, pero María no se atrevía a creer. Durante el desayuno, su padre estuvo inusualmente callado, bebía café, revisaba la correspondencia, pero su mirada se detenía una y otra vez en su hija. ¿Pasaste un buen rato ayer?, preguntó finalmente. María bebió un sorbo de té sin apresurarse a responder. La velada fue agradable, buena música, la compañía variada. El duque de Suffolk estuvo muy atento contigo. Ella cruzó la mirada con él. Está intentando enmendar su culpa. ¿Y se lo permitirás? María reflexionó. ¿Se lo permitiría? No lo sabía. Una parte de ella quería perdonar, quería creer en la sinceridad de sus palabras, pero otra parte, cautelosa, endurecida por el dolor, aún se resistía. Le he dado la oportunidad de demostrar su sinceridad, pronunció finalmente. Pero eso no significa que haya tomado una decisión. Lord Thomas asintió. Ten cuidado, querida. El corazón es algo frágil, especialmente cuando ya ha sido roto. María colocó su mano sobre la de él. Lo sé, papá. Tendré cuidado. 2 días después llegó una carta de Felipe. Esta vez era breve. Estimada señorita Chobelian, la próxima semana tengo previsto visitar el orfanato de Truro para entregar personalmente los fondos recaudados y ver cómo van las cosas. ¿Aceptaría acompañarme? Creo que su presencia traería alegría a los niños. Atentamente, F.K. María releyó la carta varias veces. El orfanato. No le estaba invitando a un evento social, ni a una cena o un baile, sino a un orfanato. Esto era inesperado, y por extraño que pareciera, la conmovió más que cualquier flor o cumplido. Escribió una breve respuesta. Su Excelencia, estaré encantada de acompañarle. M.T. El viaje fue fijado para el miércoles. María se vistió con sencillez. Un vestido de lana marrón oscuro, una capa abrigada, un manguito de piel, sin joyas, el cabello recogido en un moño simple. No era un paseo mundano y no pensaba engalanarse. Philip vino a buscarla a las 9:30 de la mañana. Su carruaje, cerrado, espacioso, con asientos de terciopelo, esperaba frente a la entrada. Él la ayudó a subir y emprendieron el camino. El trayecto hasta Truro llevó más de 2 horas. Al principio viajaron en silencio, mirando por las ventanas el paisaje invernal. Luego Philip habló. Le agradezco que haya aceptado. Sé que no es la forma más habitual de pasar el tiempo. Al contrario, María se volvió hacia él. Es más significativo que la mayoría de las diversiones mundanas. Él sonrió, por primera vez durante el viaje. Me alegra que piense así. Verá, el orfanato significa mucho para mí. Lo fundé hace 5 años, después de que... Se calló buscando las palabras. ¿Después de qué? Lo animó María suavemente. Después de ver a niños viviendo en las calles de Londres, miraba por la ventana y en su voz resonaba el dolor. Sucios, hambrientos, sin esperanza de futuro. Comprendí que mi riqueza, mi título, todo eso no vale nada si no lo uso para el bien. María escuchaba y algo dentro de ella se ablandaba.
Este era otro Philip, no el duque frío, rodeado de la atención de la sociedad, sino un hombre al que le importaba. ¿Cuántos niños viven en el orfanato? Ahora 32. Acogemos niños y niñas de 5 a 14 años. Les damos techo, comida, educación. Les enseñamos oficios para que puedan ganarse la vida cuando crezcan. Eso es noble. María lo miraba con nuevo respeto. Es necesario, la corrigió él. La sociedad olvida a quienes no nacieron con privilegios. Yo simplemente intento corregir aunque sea una pequeña parte de esa injusticia. El resto del camino lo pasaron hablando del orfanato. ¿Qué oficios se enseñaban allí? ¿Cómo estaba organizada la vida cotidiana? ¿Quién trabajaba con los niños? Philip hablaba con tal entusiasmo que María no pudo evitar contagiarse de él. El orfanato estaba situado en las afueras de Truro, en una gran casa antigua que en su día había sido la propiedad de un noble empobrecido. Philip la había comprado y reformado. Cuando el carruaje se detuvo frente a la entrada, la puerta se abrió de par en par y los niños salieron en tropel al porche. Niños y niñas con ropas limpias pero sencillas, las mejillas rosadas por el frío. ¡Su Excelencia!, gritaron al unísono. Philip bajó del carruaje y los niños lo rodearon, agarrándolo de las manos, saltando a su alrededor. Él reía, les acariciaba las cabezas, preguntaba cómo estaban, quién estudiaba bien. María observaba esta escena y su corazón se encogía. Era sincero. Estos niños lo querían, y él los quería a ellos. Se veía en cada gesto, en cada mirada. Se volvió hacia el carruaje y tendió la mano a María. «Permítanme presentarles a la señorita María Trevelyan», dijo a los niños. «Ha venido conmigo para conocerlos». Los niños callaron, observando a María con curiosidad. Ella bajó del carruaje y le sonrió. «Hola», dijo con calidez. «Hola, señorita», respondieron en un coro desafinado. Una niña pequeña de unos 6 años, con trenzas pelirrojas, se acercó y tiró de la falda de María. «Es usted bonita», dijo con seriedad. María se agachó para quedar al nivel de la niña. «Y tú eres muy dulce. ¿Cómo te llamas?» «Annie». «Encantada, Annie. ¿Me enseñarás tu casa?» La niña asintió, tomó a María de la mano y tiró de ella hacia adentro. Los demás niños lo siguieron. Dentro, el orfanato resultó ser sencillo pero acogedor. Habitaciones limpias, suelos de madera, muebles simples. En el gran comedor había una mesa larga con bancos. En el aula, pupitres, una pizarra, estantes con libros. En los dormitorios, camas ordenadas con colchas de retales. La directora del orfanato, la señora Harper, una mujer de mediana edad con rostro bondadoso pero cansado, los guió por todas las habitaciones, contándoles sobre la rutina diaria, las clases, las mejoras realizadas durante el último año gracias a las donaciones. «Pudimos contratar a un profesor de música», decía. «Algunos niños muestran verdadero talento. Y también ampliamos el taller donde los niños aprenden carpintería». Philip escuchaba atentamente, hacía preguntas, tomaba notas en una pequeña libreta. María veía que no era solo una visita formal. Realmente se involucraba en todo lo que ocurría allí. Después de la visita, organizaron una pequeña fiesta para los niños. Trajeron dulces, chocolate caliente. María se sentó a la mesa con ellos, escuchó sus historias, se rió con sus bromas. Annie no se separaba de ella ni un paso. La tomaba de la mano, le hablaba de su muñeca, de cómo estaba aprendiendo a leer. Philip estaba sentado enfrente, conversando con los niños mayores sobre fútbol y sobre quién quería ser carpintero y quién herrero. María lo observaba y veía a un hombre que no había conocido antes. Cálido, abierto, sin rastro de esa fría arrogancia que tanto la había irritado en él anteriormente. Estudié las crónicas de la caridad inglesa a principios del siglo XIX, preparándome para esta escena. Las cifras me sorprendieron. En 1820, solo en Londres, había alrededor de 30.000 niños huérfanos. 30.000. Dormían bajo los puentes, hurgaban en la basura, robaban o se vendían para no morir de hambre. Y la aristocracia bailaba en los bailes y gastaba fortunas en diamantes. Por supuesto, había excepciones. Lord Shaftesbury, por ejemplo, dedicó su vida a luchar por los derechos de los niños trabajadores. Pero eran contados.
La mayoría consideraba la pobreza como un designio divino y la caridad como un asunto de la Iglesia, no suyo. Por eso esta escena es importante para mí. Philippe podría simplemente firmar un cheque y olvidar el refugio hasta el año siguiente. Eso es lo que hacían casi todos. Pero él vino aquí. Conoce a los niños por sus nombres. Recuerda quién quiere ser carpintero. No es una fachada. Aquí no hay público al que impresionar. Solo niños que lo quieren no por su título. María lo ve. Y veo cómo en sus ojos se derrumba la última defensa. Porque es fácil no amar al duque. Pero es imposible no amar a la persona que besa en la frente a la huérfana pelirroja y promete que aprenderá a leer. Cuando llegó el momento de partir, los niños los acompañaron hasta el carruaje. Annie rompió a llorar sin querer soltar a María. ¿Volverá?, sollozaba. María la abrazó, estrechándola contra sí. Volveré sin falta, le prometió. Muy pronto. En el carruaje, de camino de regreso, viajaron en silencio. María miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. En su cabeza daban vueltas las imágenes. Los rostros infantiles, sus risas, su esperanza. Gracias, pronunció Philip en voz baja. Ella se volvió hacia él. ¿Por qué? Por haber sido sincera con ellos. Los niños perciben la falsedad, pero usted fue auténtica. María sintió cómo un nudo se le formaba en la garganta. Son maravillosos, todos y cada uno de ellos. Sí. Él la miraba y en sus ojos brillaba la gratitud. Y usted hizo que su día fuera especial. María se volvió hacia la ventana, sintiendo cómo le ardían las mejillas. Algo estaba cambiando dentro de ella. Los muros que había erigido con tanto esmero comenzaban a derrumbarse. Este hombre, sentado junto a ella, no era el Philip que había conocido 3 años atrás. O quizás siempre había sido así, pero ella y él mismo no lo habían visto. Philip, pronunció, y era la primera vez que se dirigía a él simplemente por su nombre. ¿Por qué me ha mostrado esto? El orfanato, los niños. ¿Por qué? Él guardó silencio, buscando las palabras. Porque quiero que me conozca de verdad. No al duque en el baile, no a aquel al que finjo ser en sociedad, sino a mí. Un hombre que intenta ser mejor de lo que fue. Un hombre que cometió errores, pero que quiere enmendarlos. Ella se volvió hacia él, y sus ojos se encontraron. ¿Y yo soy parte de esos errores? Usted es mi mayor error. Tomó su mano entre las suyas. Pero no porque haya algo malo en usted, sino porque yo estaba ciego. No vi lo que tenía justo delante de mí, su belleza, no la que está en la superficie, sino la que hay dentro. Su bondad, su fuerza, su inteligencia. Y cuando se marchó, perdí algo que ni siquiera sabía que quería. Las lágrimas asomaron a los ojos de María. No las contuvo, dejó que rodaran por sus mejillas. Me dolió tanto, cuando usted callaba mientras se reían de mí, cuando miraba más allá de mí, como si yo no existiera. Lo sé, su voz se quebró, y nunca me lo perdonaré. Pero María, se lo ruego, deme la oportunidad de convertirme en alguien digno de usted. Ella lo miraba a través de las lágrimas, y algo dentro de ella se rompió definitivamente. Todos los agravios, todo el dolor seguían ahí, pero ya no la dominaban. Veía ante sí a un hombre sinceramente arrepentido, un hombre que estaba cambiando. Y eso era suficiente para darle una oportunidad. De acuerdo, exhaló. Le daré una oportunidad. Philip cerró los ojos y una ola de alivio recorrió su rostro. Llevó la mano de ella a sus labios y la besó con un beso largo, agradecido. El resto del trayecto lo pasaron en silencio, pero ahora era diferente. No tenso, sino tranquilo, apacible. Cuando el carruaje llegó a la finca de los Trevelyan, Philip la ayudó a descender. ¿Puedo volver a verla? ¿Pronto? María sonrió. Por primera vez en todo el tiempo que llevaban conociéndose, le sonrió abiertamente, sin barreras protectoras. Sí, pronto. Él hizo una reverencia, volvió a subir al carruaje y se marchó. María permaneció en el porche, siguiendo con la mirada al carruaje que se alejaba. Dentro de ella se extendía una calidez extraña, una mezcla de esperanza, miedo y algo más. Algo que temía nombrar en voz alta. En la casa, su padre la esperaba en la biblioteca. ¿Cómo ha ido el paseo?
María se sentó frente a él, sintiendo todavía la calidez de la mano de Philip en la suya. Bien, papá, muy bien. Lord Thomas la miró atentamente y algo en su mirada se suavizó. ¿Has cambiado de opinión sobre él? María reflexionó. Yo lo he visto diferente, auténtico. Y sí, quizás he cambiado de opinión. Solo un poco. Pero he cambiado. Su padre asintió. Ten cuidado, querida. Pero tampoco temas darle una oportunidad a tu corazón. María sonrió. Lo intentaré, papá. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. Yacía mirando la oscuridad, pensando en Philip, en sus palabras, en su mirada, en los niños del orfanato que lo querían tanto, en cómo su actitud hacia él cambiaba con cada día que pasaba. 3 años atrás lo había amado sin ser correspondida. Había amado una imagen, una ilusión, un hombre que ella misma había inventado. Ahora, en cambio, estaba empezando a conocer al verdadero, y lo que veía le gustaba. Más aún, le asustaba cuánto le gustaba, porque si volvía a abrir su corazón, si volvía a permitirse sentir, si él volvía a hacerle daño. María cerró los ojos, ahuyentando esos pensamientos. No, le había dado una oportunidad. Se había dado una oportunidad a sí misma. Y pasara lo que pasara después, ella sabría afrontarlo. Ya no era la muchacha que se había marchado 3 años atrás. Era más fuerte, más sabia, y estaba dispuesta a arriesgarse, si ese riesgo valía la pena. Y Philip Craven, como empezaba a comprender, quizás valía ese riesgo. Enero trajo consigo el deshielo. La nieve se derretía, convirtiéndose en barro, de los tejados goteaba, los caminos se empapaban. Pero a María eso no le preocupaba. Vivía como en su propio mundo, donde no había lugar para la grisura del día invernal. Habían pasado 3 semanas desde su viaje al orfanato. 3 semanas durante las cuales Felipe había venido casi cada día. A veces con una visita oficial a Lord Thomas, a veces con una invitación para pasear. Paseaban por el parque nevado de los Trevelyan, conversaban junto a la chimenea en la biblioteca, jugaban al ajedrez. Él le hablaba de su finca, de sus planes para mejorar la vida de los arrendatarios, de los libros que leía. Ella compartía recuerdos de París, de la gente que había conocido, de cómo la ciudad había cambiado su visión del mundo. Con cada día el muro entre ellos se hacía más delgado. María se sorprendía esperando sus visitas, escuchando atenta el sonido de los cascos en la alameda de entrada, conteniendo el aliento cuando oía su voz en el vestíbulo. Empezaba a sentir aquello que tanto temía, apego. Un apego verdadero, profundo, hacia el hombre que una vez le había roto el corazón. Pero ahora él era diferente, o quizás simplemente ella lo veía diferente. Una mañana, cuando la lluvia tamborileaba en las ventanas y la leña crepitaba en la chimenea, Felipe apareció con una propuesta inesperada. María estaba de pie en la biblioteca, sosteniendo su sombrero en las manos, evidentemente nervioso. Dentro de 2 días se inaugura en Plymouth una exposición de pintura francesa. Sé cuánto le gusta el arte. ¿Aceptaría venir conmigo? María levantó la vista del libro que estaba leyendo. ¿Plymouth? Está bastante lejos. Un día de viaje, asintió él. Podríamos alojarnos en una posada. Por supuesto, respetando todas las conveniencias. Su padre podría acompañarnos, o puedo conseguir un acompañante para usted. María reflexionó. Un viaje con Felipe, un día entero juntos. La oportunidad de ver pintura francesa, aquello que tanto había echado de menos después de París. Hablaré con papá. Lord Thomas dio su consentimiento, pero insistió en que Jane los acompañara como dama de compañía. María no se opuso. Era razonable y se ajustaba a las conveniencias. Partieron temprano por la mañana del miércoles. El tiempo había mejorado. La lluvia había cesado, aunque el cielo seguía cubierto de nubes grises. El carruaje era espacioso, con mantas cálidas y calentadores para los pies. Jane se sentaba en un rincón, dormitando tranquilamente, mientras María y Felipe conversaban sobre literatura, política, sobre lo que pensaban de las nuevas reformas en el Parlamento. Es usted asombrosamente culta, observó Felipe en un momento dado. No muchas mujeres se interesan por la política. A no muchas mujeres se les permite interesarse por algo más que el bordado y los chismes.
respondió María. Pero en París no aprendí solo modales. Madame Dupont consideraba que una mujer educada es una mujer fuerte. Tenía razón. Felipe la miraba con admiración. Usted lo demuestra cada día. Al anochecer llegaron a Plymouth. La ciudad los recibió con luces en las ventanas de las casas, el bullicio de los muelles portuarios, el olor a mar y a pescado. Felipe reservó habitaciones en la mejor posada, cuartos separados para María y Jane y el suyo en otro piso. La exposición se inauguraba a la mañana siguiente. María se vistió con uno de sus vestidos parisinos, de un profundo color vino, con cuello alto y elegantes adornos. El cabello recogido en un peinado elaborado, al que prendió un pequeño camafeo, el único adorno. Cuando bajó al vestíbulo de la posada, Felipe se quedó inmóvil mirándola. «Está usted preciosa», dijo simplemente, sin palabras innecesarias. María sintió cómo se le encendían las mejillas. «Gracias». La exposición se alojaba en una antigua mansión reconvertida en galería. Techos altos, paredes blancas, grandes ventanas que dejaban pasar la luz del día. En las paredes colgaban lienzos, paisajes, retratos, naturalezas muertas, obras de Claude Lorrain, Nicolas Poussin, Jacques Louis David. María se detuvo ante cada cuadro, escrutando las pinceladas, el juego de luz y sombra, los detalles que otros podrían no advertir. Felipe caminaba a su lado, escuchaba sus comentarios, hacía preguntas. No era un entendido en pintura, pero se interesaba sinceramente por lo que ella contaba. ¿Ve cómo utiliza la luz aquí? María señaló un cuadro de tema mitológico. No es solo una ilustración de la historia, es la transmisión de una emoción a través del color y la composición. Nunca había mirado la pintura así, admitió Felipe. Para mí era simplemente bonito o no bonito, pero usted ve todo un mundo detrás de cada lienzo. Porque está ahí. María se volvió hacia él. Cada cuadro es una ventana al alma del artista. Si uno aprende a mirar correctamente, puede ver no solo lo que está pintado, sino también lo que sentía la persona al crearlo. Felipe la miraba como si la viera por primera vez. «Enséñame», pidió en voz baja. «Enséñame a ver el mundo con sus ojos». María sonrió. «Eso puede llevar mucho tiempo. Tengo todo el tiempo del mundo». Y en sus palabras había tal sinceridad que el corazón de María latió más rápido. Pasaron varias horas en la galería, yendo de sala en sala. Jane se quedó en el vestíbulo, donde había sofás mullidos y se podía descansar. María y Felipe estaban casi solos. Solo de vez en cuando se cruzaban con otros visitantes. Ante uno de los últimos cuadros, el retrato de una mujer joven en un jardín, María se detuvo largo rato. «¿Qué ve?», preguntó Felipe. «Soledad», respondió ella en voz baja. «Está sentada rodeada de belleza, pero sus ojos, en ellos hay tristeza, como si esperara algo que, quizá, nunca sucedería». «O a alguien», añadió Philip, mirando no al cuadro, sino a María. Ella se volvió hacia él y se encontró con su mirada. Entre ambos se instaló un silencio cargado de lo no dicho. «María», pronunció él, dando un paso hacia ella. «Debo decirle algo». «¿Qué?». Su corazón latía con fuerza. «Yo…» Se interrumpió, pasándose una mano por el cabello, un gesto que delataba su nerviosismo. «Estas semanas que hemos pasado juntos se han convertido en las más significativas para mí. La he conocido, a la verdadera usted, y cada día comprendo que no quiero que esto termine jamás». María contuvo el aliento. «Philip». «No, permítame terminar». Tomó su mano entre las suyas. «Sé que no merezco su perdón. Sé que le causé dolor. Pero he cambiado, María. Usted me ha cambiado. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándole que soy digno de su amor». Las lágrimas asomaron a los ojos de María. ¿Está hablando de amor?» «Sí», apretó su mano. «La amo. La amo desde el momento en que volví a verla. No, quizás siempre la he amado, pero era demasiado ciego para comprenderlo. María Elizabeth Trevelyan, usted se ha convertido en la luz de mi vida. Me ha mostrado lo que significa ser verdaderamente feliz. Y le pido, concédame el derecho de hacerla feliz a usted también». María lo miraba a través de las lágrimas.
Todo con lo que había soñado 3 años atrás se estaba cumpliendo ahora. Pero no era lo que esperaba entonces. Era más profundo, auténtico, sin ilusiones ni fantasías. Tengo miedo. Miedo de volver a creer y volver a destrozarme. Lo sé. Llevó su mano a los labios y la besó. Y no le pido que responda ahora. No le pido una decisión. Simplemente sepa que mis sentimientos son verdaderos. Y decida lo que decida, respetaré su elección. María cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Luego los abrió lentamente y miró a Philip. «Yo también lo amo», pronunció, y esas palabras la hicieron sentir a la vez aliviada y asustada. «Intenté no amarlo, intenté protegerme, pero no pude. Usted atravesó todas mis defensas». Philip exhaló, y una ola de alivio recorrió su rostro. «María, pero necesito tiempo. Tiempo para creer definitivamente. Para asegurarme de que esto no es una pasión pasajera, sino algo más grande». «Todo el que necesite», sonrió a través de las lágrimas que brillaban en sus ojos. «1 año, 2, 10. Esperaré». Permanecieron en medio de la sala vacía, tomados de la mano, rodeados por los lienzos de los maestros franceses, y en ese momento a María le pareció que el mundo entero se había reducido a ellos dos. Por la noche, de vuelta en el hotel, María no pudo dormir durante mucho tiempo. Yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos de la ciudad tras la ventana, y pensaba en lo ocurrido. Philip la amaba, lo había dicho, y ella había respondido lo mismo, pero ¿y ahora qué? ¿Regresar a casa y continuar con estos encuentros, construyendo lenta y cautelosamente un futuro? ¿O...? Por la mañana emprendieron el regreso. Durante el camino, Philip estuvo callado, pensativo. María también guardaba silencio, sumida en sus pensamientos. Jane dormitaba en un rincón del carruaje. Cuando llegaron a la finca de los Trevelyan, Philip ayudó a María a descender. ¿Puedo verla mañana? Por supuesto. Él hizo una reverencia y se marchó. María permaneció en el porche, siguiendo con la mirada al carruaje, y sentía cómo una extraña calma se extendía en su interior, como si algo hubiera encajado en su lugar. En la casa, su padre la esperaba en la biblioteca. «¿Qué tal el viaje?», preguntó apenas ella entró. María se sentó frente a él. Se quitó los guantes. «Papá, Philip me ha confesado su amor». Lord Thomas dejó el periódico a un lado y miró a su hija con atención. «¿Y qué respondiste?» «Que yo también lo amo», alzó la vista, «pero que necesito tiempo». Su padre asintió. «Una decisión sabia. El amor no es un sprint, querida, es un maratón, y es bueno que lo comprendas». «¿Lo apruebas?», preguntó María. Si me casara con él?» «Aprobaré cualquier decisión tuya que te haga feliz». Lord Thomas se levantó, se acercó a ella y la abrazó. «Pero sí, creo que Philip Craven es un hombre digno. Y te ama. Eso se ve a simple vista». María se apretó contra su padre, sintiendo gratitud por su apoyo. Las siguientes 2 semanas transcurrieron con tranquila regularidad. Philip venía casi todos los días. Paseaban, conversaban, a veces simplemente permanecían en silencio. Un silencio cómodo y cálido de 2 personas que no necesitan palabras para comprenderse. María sentía cómo crecía su confianza. Con cada día, con cada mirada, con cada gesto de Philip se convencía. Esto era real, esto no pasaría. Él no cambiaría, no se apartaría, no traicionaría. Y a finales de febrero, cuando los primeros signos de la primavera comenzaron a manifestarse, los pájaros cantaban más fuerte, la nieve casi se había derretido, en los árboles brotaban las yemas. Ocurrió un acontecimiento que lo cambió todo. Lady Wilcox organizó una cena, grande, con invitación de toda la nobleza local. María acudió con su padre. Philip también estaba allí, y Lady Selina Hargrave. La cena transcurrió con decoro. Sirvieron sopa, pescado, asado, postre. Las conversaciones eran generales, sobre el tiempo, sobre la próxima temporada en Londres, sobre las últimas noticias de la capital. María estaba sentada entre su padre y uno de los caballeros mayores. Conversaba cortésmente pero distraída. Philip estaba sentado enfrente, varios lugares más a la derecha,
y su mirada volvía constantemente a ella. Después de la cena, los invitados pasaron al salón. Alguien tocaba el piano, otros jugaban a las cartas. María estaba junto a la ventana, contemplando el jardín donde, a la luz de las antorchas, brillaban las primeras flores primaverales, campanillas de invierno. Señorita Trevelyan, la voz de Lady Selina la hizo volverse. Ella estaba a unos pasos de distancia, con un vestido de color rosa pálido y diamantes al cuello. Su rostro estaba pálido, los labios apretados en una línea fina. Lady Selina, asintió María. Debo decirle algo. Aquella se acercó un paso, bajando la voz. A solas. María vaciló, luego aceptó. Salieron a una pequeña habitación contigua al salón, algo así como un despacho con un escritorio y estanterías de libros. Lady Selina cerró la puerta y se volvió hacia María. «Usted cree que ha ganado», pronunció sin preámbulos. «Cree que Philip es suyo». Pero se equivoca. María se mantuvo serena. «No pienso en ninguna victoria, Lady Selina. Esto no es un juego». «Oh, esto es precisamente un juego». Aquella sonrió con desdén. «Y usted va a perder. Porque cuando la sociedad se entere de su relación, cuando todos empiecen a comentar cómo el duque de Suffolk se ha enredado con la hija de un vizconde, con una dote de 3 peniques, con una figura que ninguna modista decente aceptaría vestir, él recapacitará, recordará quién es, y volverá con quienes son dignos de él». Las palabras picaban, pero María no se inmutó. ¿Eso cree? Lo sé. Lady Selina dio otro paso más cerca. Philip es mío. Siempre ha sido mío. Y no permitiré que usted me lo quite. Él no es una cosa que se pueda quitar o dar. María la miró a los ojos. Es una persona. Y ha hecho su elección. Entonces lo obligaré a reconsiderar esa elección. Los ojos de Lady Selina brillaron. Les contaré a todos cómo era usted hace 3 años. Les recordaré cómo se reían de usted. Le mostraré a la sociedad que es una impostora intentando salir de su clase. María sintió cómo la ira hervía en su interior, pero su voz permaneció tranquila. Haga lo que quiera, Lady Selina. Ya no me importa la opinión de la sociedad. Sé quién soy, y Philip lo sabe. Eso es suficiente. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «¡Aún se arrepentirá!», gritó Lady Selina tras ella. María salió, cerró la puerta y se apoyó contra la pared del pasillo. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban, pero no de miedo, de rabia, del cansancio de todos estos juegos, intrigas, de la necesidad de demostrar constantemente su valía. «María», levantó la cabeza. Philip estaba a unos pasos, su rostro preocupado. «¿Qué ha pasado? Vi que salía con Lady Selina. Ella me amenazó». María sonrió con cansancio. Dijo que les contaría a todos cómo era yo, que lo haría cambiar de opinión. Philip palideció. «Esa...» apretó los puños. «¿Dónde está?» «En el despacho». «Pero, Philip, no hace falta...». Él ya se dirigía hacia allí. María lo siguió. Philip irrumpió en el despacho. Lady Selina se volvió, y en su rostro apareció un destello de triunfo. «Philip, justo estaba...». «Cállese». Su voz era glacial. «He oído suficiente». Ella enmudeció. Los ojos se le abrieron de par en par. «¿Usted ha oído?» Estaba en el pasillo. Él se acercó a ella. Y oí cada palabra. Sus amenazas, sus insultos. ¿Y sabe qué, Lady Selina? Tiene razón en una cosa. María realmente no es como usted. Lady Selina se irguió. En su rostro brilló la esperanza. «Usted ve, ella es mejor», cortó Philip. «En todos los sentidos mejor que usted. Es bondadosa, inteligente, talentosa. No necesita intrigas ni manipulaciones para mantener la atención de alguien. Simplemente existe, y eso es suficiente para eclipsar a cualquier belleza en cualquier salón de baile». Lady Selina palideció. «No puede». «Puedo, y la elijo a ella. La he elegido desde el momento en que regresó». «No, la he elegido siempre. Simplemente fui demasiado estúpido para comprenderlo antes». Se volvió hacia María, que estaba en la puerta con lágrimas en los ojos. María se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. «Le pido perdón.
por lo que ha tenido que oír, porque alguien se haya atrevido a hablarle así. Pero sepa esto, no permitiré que nadie vuelva a ofenderla, nadie y nunca. Se arrodilló allí mismo, en el umbral del despacho, ante los ojos de Lady Selina. María Elizabeth Trevelyan. Su voz temblaba. No soy digno de usted, lo sé, pero le pido que sea mi esposa. Permítame pasar el resto de mi vida intentando ganarme su confianza. Permítame amarla como se merece. María lo miraba a través de las lágrimas. Philip Craven, duque de Suffolk, estaba ante ella de rodillas, sostenía sus manos y le pedía que se casara con él. Y no era en un majestuoso salón de baile, ni en un paseo romántico. Era aquí, ahora, después de la confrontación con el pasado, después de que él la hubiera elegido públicamente. Sí, sí, Philip, me casaré con usted. Él se levantó, la atrajo hacia sí y la besó, por primera vez en todo el tiempo que se conocían. El beso fue tierno, lleno de promesas, lleno de amor. Cuando se separaron, Lady Selina ya había desaparecido, pero eso ya no importaba. En el salón, la noticia de su compromiso se propagó instantáneamente. Los invitados los felicitaban, Lord Thomas abrazaba a su hija, Lady Wilcox lloraba de emoción. Philip no se apartó de María ni un paso, le sostenía la mano. La miraba como si no creyera que aquello estuviera sucediendo de verdad. Más tarde, cuando se quedaron a solas en la terraza, bajo el cielo estrellado de febrero, María se apoyó en su hombro. He esperado esto durante tanto tiempo, confesó. Y cuando por fin llegó, tuve miedo. ¿Y ahora tienes miedo? Abrazándola. Un poco. Ella levantó la cabeza, lo miró. Pero sobre todo, soy feliz. Feliz como nunca. Philip se inclinó y le besó la frente. Haré todo lo posible para que sigas así, lo prometo. Permanecieron abrazados, mirando las estrellas. Por delante había tanto: la boda, la vida juntos, los hijos, las alegrías y las dificultades. Pero ahora, en este momento, solo estaban ellos dos, María y Felipe, dos almas que se habían encontrado a través del dolor, la distancia y el tiempo. Y esto era solo el comienzo de su historia. La boda se celebró en mayo, cuando el jardín de los Trevelyan se ahogaba en flores. María caminaba hacia el altar con un vestido de seda blanca, sencillo y elegante, con una corona de rosas en el cabello. Felipe la esperaba junto al altar, y cuando sus miradas se encontraron, el mundo entero desapareció. Solo estaban ellos, solo el amor, solo el futuro que construirían juntos. Y María lo sabía. Ya no era aquella muchacha que había partido a París 3 años atrás. Se había vuelto más fuerte, más sabia, más segura de sí misma. Pero lo más importante, se había vuelto feliz. Porque a veces hay que marcharse para encontrarse a uno mismo y regresar para encontrar el amor.